¿Y si te dijera que existió una cultura tan avanzada que dejó símbolos que hoy nadie puede descifrar? No eran simples dibujos, no eran decoraciones, eran mensajes, pero de algo que quizá ya no pertenece a nuestro mundo. Y lo más inquietante es que esos símbolos aún siguen apareciendo. A lo largo de la historia, muchas civilizaciones desaparecieron, algunas fueron destruidas por guerras. Otras colapsaron por cambios climáticos o desastres naturales. Pero hay otras que simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Y entre todas ellas, hay una que destaca por un motivo muy específico. No dejó libros. No dejó relatos comprensibles. No dejó nombres. Solo dejó símbolos. Símbolos que nadie ha logrado entender. Todo comenzó con un descubrimiento que, al principio, no parecía diferente a otros. Un grupo de exploradores encontró restos de una antigua civilización, enterrada bajo capas de tierra y tiempo. Las estructuras estaban deterioradas, pero aún era posible reconocer lo que alguna vez fue una ciudad. Había muros, caminos, espacios que parecían haber sido centros de reunión. Pero algo era distinto. En casi todas las superficies había marcas, grabados, patrones. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de escritura antigua, algo similar a los jeroglíficos o a sistemas de símbolos ya conocidos. Pero al analizarlos más de cerca, se dieron cuenta de algo inquietante. No coincidían con nada. No había registros similares en ninguna parte del mundo. No pertenecían a ningún idioma conocido, y aún así, parecían tener significado. Los símbolos no eran caóticos, no eran aleatorios, había orden, repetición, estructura, pero una estructura que no seguía ninguna lógica conocida. Algunos parecían representar formas geométricas imposibles, otros se repetían con pequeñas variaciones, como si fueran parte de una secuencia, pero una secuencia que no podía ser interpretada. Con el paso del tiempo, el hallazgo llamó la atención de expertos de distintas áreas. Lingüistas intentaron analizarlos como si fueran un idioma, matemáticos buscaron patrones numéricos ocultos, historiadores trataron de relacionarlos con culturas antiguas. Nadie tuvo éxito. Y entonces comenzaron a surgir los primeros indicios de que aquello no era solo un misterio arqueológico. Era algo más. Algunas personas que pasaban mucho tiempo observando los símbolos comenzaron a experimentar sensaciones extrañas. No eran efectos físicos claros, pero sí algo difícil de explicar. Describían una sensación de familiaridad, como si, de alguna manera, ya hubieran visto esos símbolos antes. Otros hablaban de una inquietud constante, como si algo en su mente intentara completar un significado que nunca llegaba. Y algunos afirmaron algo aún más perturbador. Decían que los símbolos aparecían en sus sueños, no como imágenes sueltas, sino como secuencias, como si estuvieran intentando comunicar algo. Pero al despertar, no podían recordar el mensaje. Esto llevó a una idea inquietante. ¿Y si los símbolos no estaban hechos para ser entendidos de forma consciente? ¿Y si su propósito era otro? El misterio creció aún más cuando se descubrió algo inesperado. Los mismos símbolos comenzaron a aparecer en otros lugares del mundo. No en un solo sitio, no en una región específica, en distintos continentes. En cuevas remotas, en montañas aisladas, en objetos encontrados en excavaciones completamente separadas. Y lo más sorprendente, eran prácticamente idénticos. No había variaciones significativas, no había evolución en el diseño. Era como si hubieran sido creados por la misma mano, en diferentes partes del mundo. Esto desafió todo lo que se sabía sobre las civilizaciones antiguas. Porque no existía evidencia de contacto entre esos lugares. No había rutas comerciales, ni migraciones registradas, ni conexiones culturales. Y aún así, los símbolos estaban ahí. Esto dio origen a múltiples teorías. Algunos investigadores propusieron que se trataba de una civilización global, mucho más antigua de lo que se creía posible. Una cultura que existió antes de las que conocemos y que dejó rastros dispersos por todo el planeta. Otros sugirieron que los símbolos representaban un tipo de lenguaje basado en principios matemáticos avanzados. Un lenguaje universal,
diseñado para ser comprendido por cualquier inteligencia, sin importar su origen. También surgió una idea diferente, que los símbolos no eran un lenguaje en sí, sino un sistema de activación, algo diseñado para interactuar directamente con la mente humana. No para ser leído, sino para ser percibido, para provocar una respuesta. Pero entre todas las teorías, hay una que destaca por lo inquietante que resulta, que estos símbolos no fueron creados por humanos, que su origen podría estar ligado a algo que no comprendemos, algo que estuvo aquí, mucho antes que nosotros. A medida que más investigadores se involucraban en el estudio de estos símbolos, comenzaron a aparecer patrones preocupantes. Algunos abandonaban sus investigaciones de forma repentina. Otros evitaban hablar del tema. Y unos pocos simplemente desaparecían del ámbito académico, sin dejar rastro de sus estudios. No hay pruebas concluyentes de que los símbolos sean peligrosos. Pero el comportamiento de quienes los estudiaban generó muchas preguntas. ¿Era solo coincidencia? ¿O había algo más? El análisis tecnológico tampoco logró resolver el misterio. Se utilizaron sistemas avanzados, inteligencia artificial, modelos de reconocimiento de patrones. Nada funcionó. Los símbolos no encajaban en ningún sistema lógico conocido. Era como si estuvieran diseñados para resistir cualquier intento de interpretación. Y eso llevó a una reflexión inquietante. Tal vez el problema no es que no podamos entenderlos. Tal vez el problema es que estamos intentando entenderlos de la manera equivocada. Si estos símbolos son un mensaje, entonces hay algo que debemos considerar. Todo mensaje tiene un propósito, una intención, una razón para existir. Entonces, ¿cuál es la de estos símbolos? Algunos creen que podrían ser una advertencia, un intento de comunicar un evento, un peligro, algo que debía ser recordado a lo largo del tiempo. Otros piensan que podría tratarse de conocimiento, una especie de archivo codificado de una manera que aún no sabemos descifrar, una guía esperando a ser comprendida en el momento adecuado. Pero también existe una posibilidad aún más inquietante, que el mensaje no esté dirigido a nosotros, que sea para alguien más, y que nosotros simplemente lo estamos viendo sin ser los destinatarios reales. Lo más desconcertante de todo es la ausencia de contexto. No hay historia, no hay registros, no hay evolución cultural visible. Es como si alguien hubiera borrado todo, excepto los símbolos. Y eso plantea otra pregunta. ¿Fue accidental o intencional? Porque borrar una cultura completa, sin dejar rastro, es algo extremadamente difícil, a menos que se haya hecho con un propósito. Hoy, el misterio sigue sin resolverse. Los símbolos continúan siendo estudiados, siguen apareciendo en nuevos lugares, siguen generando preguntas, y siguen resistiendo cualquier intento de comprensión. Tal vez algún día logremos entenderlos, o tal vez no. Tal vez hay conocimientos que no están destinados a ser descubiertos. Tal vez hay mensajes que existen, pero no para nosotros. Y si ese es el caso, entonces la verdadera pregunta no es qué significan los símbolos, sino por qué están aquí, esperando, observando, en silencio. Si este misterio te dejó pensando, suscríbete y acompáñame en los próximos videos, donde exploraremos historias que desafían todo lo que creemos saber. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que estos símbolos son el legado de una civilización olvidada o la prueba de algo mucho más allá? Porque algunas culturas desaparecen, pero sus secretos nunca lo hacen.